Buenos días, buenas tardes. Soy Valerie Dana, directora de las revistas Enjoy la vida en rosa y La vida en rosa. El 30 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, llamados TAC. Hoy vamos a hablar de este tema muy presente en nuestra sociedad en compañía de mi invitada, la psicóloga Ara Norbe, especializada, entre otros temas, en trastornos justamente de la conducta alimentaria y en trastornos de conducta en adolescentes. Hola, buenas tardes o buenos días, Aran, ¿qué tal estás? Hola, buenas Valerie. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Encantada de venir y de poder charlar un poco más profundamente y también de arrojar un poco de luz, ¿no? sobre este tema que está tan presente entre nosotros. Sí, además es un tema que teníamos, una conversación que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo. Hoy yo creo que es importante decirlo, no vamos a entrar en la anorexia ni en la bulimia, porque son temas estrictamente médicos y psiquiátricos, pero vamos a abordar otros aspectos relacionados con nuestro comportamiento frente a los alimentos. ¿Nos podrías, para empezar, explicar lo que es un trastorno de la conducta alimentaria? Y el BEIN también, que es el Binge Eating Disorder, que es el trastorno por atracón. Todos los problemas que tenemos o que podemos conocer con la alimentación tienen algo que ver con trastornos psicológicos. Mm. Bueno, pues a ver, sobre los trastornos de conducta alimentaria, los TCA, que a mí también me gusta llamarlos como problemas con la conducta alimentaria, a veces un poco pues, por salir de tanta etiqueta, ¿no? que nos ponemos, pero digamos que estos problemas efectivamente son más de lo que se ve, ¿no? Son más de lo que también socialmente se piensa y son mucho más profundos psicológicamente hablando y tienen que ver mucho más con un conflicto interno de lo que en realidad también pensamos, ¿no? En esta sociedad. Entonces, creo que eso es como el mensaje más importante a dar, que la gente pueda entender poquito a poco que la persona que está sufriendo, que está padeciendo un problema en la conducta alimentaria, no, digamos, no lo está sufriendo ni porque quiere, ni porque quiere adelgazar o cambiar su cuerpo, ni porque sea una moda, ¿no? Respecto a la belleza o el cuerpo. Aunque incluso esa persona a veces tenga ese tipo de pensamientos. Ese no es el trasfondo de este tipo de problemas alimentarios. Entonces, esto para mí es como esencial, ¿no? Que ahora pues ya iremos profundizando si te surgen preguntas y así pues igual lo puedo ir explicando como más detalladamente, pero esto es un poco lo más importante. Luego, por otra parte, me preguntabas sobre el trastorno por atracón. Es verdad que dentro de todos los distintos tipos de problemas con la conducta alimentaria, tal vez sea el menos conocido, también porque es, digamos, el más recientemente diagnosticado oficialmente, ¿no? Aunque siempre haya existido, por supuesto, pero creo que es por eso que se desconoce un poquito más. Y este consiste básicamente en tener un periodo de tiempo corto, pues ya sea, bueno, digamos, una hora o menos, ¿no? Un poco para que la gente se haga una idea. Un periodo de tiempo corto en el que la persona ingiere los alimentos de manera, digamos, un poco impulsiva y también de manera un poco descontrolada, ¿no? Con una sensación de descontrol sobre esa ingesta, ¿no?
Generalmente también para que sea un atracón, pues se tiene que dar el hecho de que no sea una ración, digamos, más normo, ¿no? Que no sea una ración más normal, sino que se exceda un poquito en la cantidad de alimentos, ¿no? No sé si al final del todo me has preguntado también otra cosita que ahora no Y sí, recuerdo. todos los problemas que podemos conocer en relación con la alimentación tienen una base psicológica, tienen algo psicológico, ¿no? Sí, Sí. efectivamente, siempre, pero al final como todo en la vida, ¿no? Que todo tiene una razón de ser y una razón psicológica. Pero eso no quiere decir exactamente que tenga que haber, además de un TCA, por entrar ya en etiquetas, que tenga que haber también un trastorno psicológico de otro tipo, ¿no? Yo lo dejaría más bien en eso, ¿no? En que efectivamente todo lo que somos y todo lo que hacemos al final tiene una razón psicológica y una razón de... Emocional quizás que sea menos fuerte que psicológico, es decir, que quizás todo lo que, y lo vamos a ver, nuestras emociones son muy presentes cuando nos encontramos con un problema con la alimentación, ¿no? Sí, También la gestión de total, las emociones. sí, totalmente. O sea, psicológicamente y emocionalmente hablando hay una razón de ser para todo esto, ¿no? Está bien también, hablar para mí o a mí quiero decir que me gusta, ¿no? Hablar también del término psicológicamente hablando. eh, pero sí, o sea, al final la psique obviamente también pasa por las emociones. No es únicamente un conflicto emocional, que también, ¿no? Que por supuesto que los problemas con la conducta alimentaria tienen un conflicto con la gestión de las emociones, pero no es únicamente eso. También hay conflictos en la manera de vincularse de la persona, o hay conflictos internos con los vínculos de referencia, es decir, los padres, ¿no? La madre, el padre, que son al final las personas también que de alguna manera alimentan, ¿no? Al bebé, al niño, a la niña, al adolescente, al joven, quiero decir. Sí, hay distintas, ¿no? Distintas partes que se ven involucradas en estos problemas. Acabo de terminar de escribir un libro que espero que se va a ver algún día publicado y hablo de mis propios problemas, entre otros muchos temas, con la alimentación. Em, y lo hablábamos justo antes de esta grabación, a mí me llama muchísimo la atención el número de mujeres que padecen o que han padecido trastornos alimentarios. Y es que solemos recurrir a los alimentos para paliar faltas de todo tipo. Es que en lo que te refieres ahora en la parte emocional, quizás cuando tenemos la sensación de que nadie nos entiende en casa, que tenemos problemas relacionales de relación con nuestros padres, por ejemplo, o para darnos premios también. Hay estas dos conductas. Um, ¿Podemos hablar de la relación entre estas emociones y los atracones que podemos tener? Porque yo personalmente lo que tenía eran periodos de atracón y analizándolo más tarde con un psicólogo, es decir, y conmigo misma, analizando lo que hacía, si cada vez que tenía este sentimiento de estar sola en el mundo y que nadie me entendía y tal, ay, vamos, abría la nevera y no hace falta además tener chocolate o galletas o un montón de cosas asquerosas. Es que hasta con alimentación sana yo era capaz de tener este atracón. Es que no tiene nada que ver con el hecho de que sea sano o no. ¿Cómo, qué podrías decir para que entendamos emocionalmente lo que se juega en este momento atracón?
A ver, un poco empezando por lo que comentabas de las mujeres, ¿no? De tantas mujeres que hay con problemas de conducta alimentaria. Y sí, ¿no? O sea, está muy, muy presente y como ha ocurrido también desde el COVID y el confinamiento, pues con otros problemas psicológicos también ha aumentado este, ¿no? Entonces, efectivamente está súper presente. Es verdad que sigue habiendo más mujeres con este problema que hombres, pero cada vez son más los hombres también que tienen este problema. Es verdad que cada vez empiezan personas con menor edad, ¿no? Niñas más pequeñas teniendo este problema. O sea, esto está pasando, ¿eh? Yo Eh, ahora empecé de niña, ¿no? Ujú. No es algo que tuve durante muchísimos años y sé que hay muchísimas más personas en mi caso. Muchísimas, efectivamente, efectivamente. Y esto creo que va bien también para hilarlo con algo que no he nombrado antes, ¿no? De factores que pueden estar involucrados en estos problemas, que viene siendo también un poco, obviamente, la presión social, ¿no? También, porque Ya lo hablaremos luego esto de la presión social, sí. pues, entonces un poco también por nombrarlo con la diferencia entre niñas y niños, bueno, esa presión social con la belleza y el cuerpo. Y luego, por otro lado, comentabas, si no me equivoco, sobre el atracón y el premio, y el premio con la comida, etcétera, ¿no? Y un poco este tipo de asuntos emocionales. A ver, en general, así por entrar un poco ya más en detalle, los problemas de conducta alimentaria efectivamente están súper relacionados con la gestión emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella persona que está sufriendo un problema en la conducta alimentaria está utilizando de manera más inconsciente y luego también se puede hacer de manera consciente, está utilizando la comida como herramienta para gestionar sus propias emociones. Em, ¿Por qué? Pues porque de pequeña o de pequeño no les han enseñado a gestionar las emociones de otra manera, porque eso no se ha instaurado en sus cabezas, entonces pues han crecido de esta manera, ¿no? Haciendo lo que podían para gestionarse. Esto es un poco lo más importante. ¿Y qué quiere decir esto? Que ocurre con todas las emociones. Ocurre con la rabia, gente que se guarda la rabia hasta explotar y que luego necesita sacarlo de alguna manera. Ocurre con la tristeza igualmente. Ocurre también con angustias, ¿no? Un poco más profundas, angustias más vitales. Entonces, al final es eso, ¿no? Ya sea el dejar de comer, ya sea el comer por atracón, todo tiene que ver, ¿no? Con este tema emocional. Y el premio que nombrabas más concretamente, eso tiene que ver con cómo la comida se ha desarrollado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Es decir, si mi madre, mi padre, mi tía, mi abuelo utilizaba la comida como premio o como manera de aceptación hacia la niña o el niño o como manera de rechazo hacia la niña o el niño, son ejemplos, hay muchísimos más. Pero efectivamente, cuando una persona también empieza a tener la comida no solo como necesidad básica, sino como otro tipo de herramienta, ¿no? Ya no es una necesidad, sino puede ser la herramienta para la lucha también, no solo la herramienta para el premio, la herramienta para la lucha, ya sea contra una madre, con una manera de luchar en vez de sacar la rabia de otra manera, ¿no? Y efectivamente puede ser como premio. Sí, entonces... Hay personas que tienen mucha dificultad para conseguir dinero y lo leía, lo escuchaba en un podcast americano en la que intentaban bajar la obesidad en ciertos barrios. Y la gente decía, pero para nosotros lo único que tenemos agradable durante nuestro día es la comida. No queremos tener la ensalada o el plato con tal calorías o con tal elementos y tal, porque es nuestra manera
es la única manera de tener un poco de satisfacción en nuestra vida. Entonces, cuando hablaba de premio, es como has tenido un día tremendo, ¿qué hago? Y hablabas de la tristeza. Yo no sé cuántas películas americanas he visto en la que cuando había una decepción amorosa, abrían la nevera, el helado enorme y ya. Entonces tenemos esta visión también desde muy pequeños de que cuando estás triste, abres tu congelador y te tomas la porción más grande de helado que puedas encontrar. Sí, Está muy anclado en nuestra sociedad esto. sí, sí, es verdad, sí. Mira, solo quiero también como decir una cosa, al final, o sea, es lógico que los alimentos, la alimentación, pase por ser algo emocional también. Tampoco podemos escapar o evitar eso, porque al final es algo que está muy presente en nuestra vida y que está presente de momentos en los que se comparte, es decir, que hacemos comidas, cenas, desayunos familiares y ahí también ocurre la relación en ese momento, estamos relacionándonos. Entonces, o sea, también no podemos evitar esto, ¿no? Que la comida sea, además de necesidad básica, emocional. Pero lo que creo que sí que podemos es tener conciencia sobre ello, trabajar sobre ello para que no se convierta en la herramienta para gestionarnos, ¿no? Entonces, bueno, creo que no podemos escapar tampoco de esa parte de, bueno, qué felicidad compartiendo esta comida tan rica con la familia, ¿no? Y Esa estamos a pocos días de las fiestas y aquí yo creo que en juego hay también las buenas emociones y muchas malas, porque hay mucha gente que van a ir a regañadientes a compartir. Sí, estas fechas son dificilísimas para muchas personas, pero una pasada, una pasada. Sí, yo siempre tengo pacientes siempre, ¿no? Con problemas de conducta alimentaria. Veo todo tipo de pacientes, pero siempre tengo pacientes con problemas de conducta alimentaria. Y siempre antes de estas fechas, el trabajo, como la prevención para esos días, empieza como a presentarse en las sesiones, ¿no? Es súper, súper difícil para estas personas. Y sí, hay que trabajarlo mucho. Y aprovecho para comentar también lo que has dicho antes sobre el control de la comida, aunque igual hoy no íbamos a entrar tanto en ese tema del control de la comida o de lo que viene siendo la anorexia, pero bueno, pues comentar que sí, que efectivamente el premio que tú decías o el control de la comida tiene que ver también con tener algo de nuestra vida en lo que efectivamente nos sentimos tranquilos, en calma, satisfechos, contentos y un poco por dar también algo más de información, pues que muchas personas que restringen o que controlan la comida son personas que de alguna manera no pueden controlar otros ámbitos de su vida o hay algo en su vida que sienten más en descontrol, donde no tienen voz ni voto, donde no pueden decidir algo. Entonces es una manera efectivamente de calmarse también. Aquí puedo controlar y esto me hace feliz porque aquí sí que puedo, ¿no? Y tengo voz y decisión y demás. Es lo más fácil también. Es decir, que en todas partes se puede comprar todo tipo de alimentos y quizás sea la vía más fácil para para poder gestionar nuestras emociones según cómo nos sentimos. Entramos en cualquier tienda, nos compramos cualquier tal según cómo nos sentimos. Es muy fácil, mucho más fácil que ir a un psicólogo, obviamente. Por un lado, tenemos este peso, y sin malo juego de palabras, que la moda y las revistas femeninas nos imponen. Es decir, a lo largo del año se nos envía imágenes de mujeres súper delgadas, súper guapas, que hacen que cuando nos miramos al espejo, pues nos cuesta aceptar nuestra propia imagen porque tenemos en mente
estos cuerpos alucinantes y estas mujeres tan guapas, con lo cual yo personalmente me veo y digo, bueno, y sobre todo se nos vende estas imágenes como la perfección y lo que deberíamos alcanzar. Y por otro lado, cada una y cada uno tenemos que enfrentarnos a nuestra propia historia, a nuestra autoestima, a lo que se exige también de nosotros dentro de la familia o fuera de ella. ¿Cómo lidiar con estos fenómenos que no pedimos, pero que nos acompañan desde nuestra pequeña infancia hasta el final de nuestros días? ¿Cómo, cómo lidiar con este feedback que viene desde fuera? ¿Qué podrías dar, por ejemplo, como consejos a jóvenes madres para de una cierta forma proteger a sus hijos de este peligro? Porque creo que es un peligro, la comparación es un peligro. Sí, a ver, la verdad que a mí me hace sufrir también esta cultura de la belleza y cultura del cuerpo que hay hoy en día, porque es que es brutal, o sea, es brutal. Estaba pensando cómo lidiar con ello, es dificilísimo, está en todos lados, absolutamente en todo momento. Lo único que se me ocurre es que obviamente estos espacios, poder hacer una crítica social, constructiva en este sentido, señalarlo. Hoy en día en redes sociales cada vez hay más y más gente también señalando esto, mostrando diversidad corporal, criticando esto. Entonces es súper importante esa parte para tomar conciencia, ¿no? O sea, un poco la movilización social. Yo animo a hacer esto no solo en grandes plataformas o en plataformas online, sino también en el día a día, ¿no? Comentario que escuchamos de alguien cercano, no criticando a otra persona por el cuerpo, por la ropa, por lo que sea, por cómo va arreglada o no arreglada, señalarlo y decir, hey, ¿qué pasa con esto? ¿No? Es decir, eso para empezar, para empezar. Y luego a las madres y padres, pues efectivamente simplemente tener esta conciencia o hacer también por tener esta conciencia, pero luego es muy importante el cuidar la crítica a los hijos, que es otro de los factores 100% presentes en todas las personas con problemas de conducta alimentaria. Lo confirmo. La crítica de los padres. ¿Lo confirmas? Sí, 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 absolutamente. Sí, sí, fue una... Y lo peor de todo es que tú, por haberlo sufrido, crees que no lo vas a transmitir a tus hijos y no es así, porque hablando de los jóvenes padres, hay algo que es muy importante. Hasta que tú no seas capaz de comprender lo que te pasa y no estés tranquila o tranquilo con este tema, lo vas a transmitir. Y es lo que yo personalmente lo he hecho con creces, pero bueno, es algo, es ser capaz también antes de poder transmitir algo sano, entre comillas, mirarse al espejo y ser capaz de decir, no, yo sigo teniendo este problema. Y eso es un trabajo enorme, difícil, porque cuando hay y es un trabajo con lo cual me lo vas a confirmar, pero cuando se supone que hay un trastorno, sea cual sea, psicológico, emocional, el camino es difícil. Es decir, nada llega, es muchísimo trabajo, muchísimas horas de atención, de escucha, sí, de tomar el tiempo y de decir que merece la pena, pero el camino es
igual a sufrimiento, ¿eh? Esto no hay que... Yo creo que merece la pena, ¿eh? Por lo que he vivido yo, merece la pena porque los alimentos, la alimentación es el motor que damos a nuestro cuerpo. Cuerpo tenemos uno solo, lo saben bien los que han enfermado, y, y deberíamos contemplar los alimentos como algo positivo que nos permite levantarnos todos los días. Es como un coche sin gasolina no puede moverse. Pues lo mismo nos pasa. Y que con trastornos de este tipo, eh, los alimentos de repente tienen una connotación totalmente trastornada, como nuestro comportamiento. Sí, bueno, el caso es que sí, ¿no? Que, perdona porque se me ha ido un poco, pero estaba pensando tanto en la crítica y en cómo eso se pasa a otras generaciones, aunque uno piense que no lo va a hacer. El caso es que efectivamente no se puede hacer un cambio conductual o esperar no transmitir este tipo de inseguridades en uno mismo si no hay primero un cambio interno. O sea, el cambio conductual siempre viene después del cambio interno y para que ocurra el cambio interno, primero hay que hacer un trabajo, como tú dices, arduo, cansado, difícil y emocionalmente duro. También aprovecho para decir que obviamente la terapia tiene esto en el proceso, pero al final no hay sufrimiento, que es lo bueno y lo bonito, ¿no? Y el resultado, que uno sale del sufrimiento previo pasando por un sufrimiento distinto, con otras connotaciones más emocionales, ¿no? Pero al final sale, bueno, pues más airoso y pudiendo disfrutar también, ¿no? La vida de otra manera. Entonces, la manera de que los padres no traspasen todo esto, efectivamente, es mirándose en el espejo, como tú bien dices. Totalmente. Es que no hay otra, no hay otra. Y bueno, también aprovecho para decir que todos estos padres que obviamente llevan a sus hijos a terapia y que hacen muy bien a los niños pequeños, aprovechar para decir que, bueno, que no solo para nada está en el niño, ¿no? Que está en los padres primero siempre, siempre. Entonces, si hay padres que llevan a sus niños a terapia, genial, háganlo, no dejen de llevarles, pero por favor también, si pueden de paso de ellos hacer una terapia paralelamente, mejor que mejor, o sea, 100%. Y bueno, sí, un poco esto. Lo hemos visto, lo acabamos de hablar, a veces compensamos momentos difíciles en nuestra vida, como una ruptura, un duelo, una mala relación con quien sea de nuestro entorno, con episodios compulsivos que no mejoran la situación, sino todo lo contrario. Eso también es importante porque si hay un problema de autoestima, comiendo así, nos odiamos aún más y encima culpabilizamos un montón, porque hay también la noción de culpa, que es muy fuerte. Y parece que esto es como un círculo vicioso que no tiene solución, excepto la terapia. ¿Cómo salir de este paso? La única fórmula es consultar o hay manera de más fáciles quizás de mirarnos o de tratarnos con más cariño y de no utilizar la comida como un elemento para machacarnos o para querernos. O sea, ¿cómo querernos sin esto? A ver, sí es verdad que si el problema es grave, es muy difícil salir de ahí sin una terapia. Si el problema es un poquito más leve, yo pienso, ¿no? Que cualquier feedback en distintos formatos puede servir para que la persona haga un poco de insight, tome un poco de conciencia sobre su problemática y poder así también ver otras maneras de gestionar
en esas informaciones que puede recibir, ¿no? Ya sea por libros, ya sea por películas, ya sea por redes sociales, ya sea por artículos, ya sea por conversaciones con personas, pues al final todo nos ayuda, ¿eh? Todo nos ayuda y de todo se saca algo. Pero la manera de quererse y de salir un poco de esa dinámica yo no puedo dar consejos, no puedo dar como haz esto, haz lo otro, no puedo decir esto, porque es algo mucho más profundo, mucho más interno y al final hay que mirar siempre la historia personal de cada cual y ver, pero bueno, sí que es verdad que si una persona en general le cuesta quererse, suele tener que ver porque ha habido faltas en el pasado en ese sentido o porque ha recibido críticas. Entonces sí que igual puedo lanzar un mensaje, ¿no? Que es siempre mirarse más allá. No solo el cómo hacer para quererme, sino cómo es que no me quiero. ¿Qué me ha ocurrido a mí para no quererme? Mirarse un poquito más allá, mirar al pasado siempre va bien, recordar situaciones en las que pudo haber actos o comentarios o ¿no? Donde hubo efectivamente críticas o faltas de ese querer y entonces empezar también a conectar con todo eso y ver que tal vez está muy instaurado en nosotros más que ser algo, ¿no? Algo que ha nacido de nosotros mismos. Eso es lo que me viene un poquito ahora a la cabeza. Y no es la culpa de nadie, yo no creo que haya gente que lo haga con intención, lo de criticar o no, que generalmente han recibido el mismo trato ellos en su juventud. Es simplemente intentar vivir lo mejor que se pueda porque la vida es muy corta. ¿Cuáles son las señales que nos pueden hacer pensar que tenemos un problema? Porque hay mucha gente que nos va a ver y que va a decir, no, yo no tengo este tipo de problema, yo me gestiono muy bien la comida, pero de vez en cuando sí voy porque cuando tenemos eh, que pensar que aquí quizás hay algo más que, bueno, fue un día o dos. Pues, por ejemplo, para empezar, si es algo que cada X tiempo se repite, no importa si es semanal, si es mensual, pero si cada X tiempo se repite y se da, bueno, ahí ya está ocurriendo algo. Luego también cuando este problema con la conducta alimentaria es una barrera para otras cosas en nuestra vida, ya sea que nos impide disfrutar de una comida, ya sea que nos impide salir con las amistades a hacer algo, o ya sea que hay emociones, otra barrera, ¿no? Pues sentir emociones desagradables como esa culpa que nombrabas, etcétera, en relación a la comida, porque wow, he comido demasiado, me siento fatal. Ese tipo de consecuencias emocionales, ¿no? Yo creo que también son claras de que la comida no está haciendo solo el uso no está solo sino completando esta necesidad básica, sino que además está siendo otro tipo de herramienta. Yo diría esto, y para ver en las demás personas y no en nosotros mismos, suele tener que ver también con los cambios emocionales bruscos, con efectivamente que una persona deje de hacer ciertas cosas que antes hacía, ¿no? Pues si vemos en hijos o en familiares o en amistades, un poco esas señales. Para acabar, las mujeres tenemos ciclo menstrual que también puede provocar justo antes de la regla momentos de pánico y necesitamos comer de más. ¿Esto entra en un problema alimentario? ¿Es simplemente una respuesta hormonal a algo que sé que muchas mujeres conocen y que son incapaces de controlar? Estas ganas de azúcar quizás justo antes de tener la regla. Mira, yo creo que si a una persona le ocurre esto mensualmente,
justo en esos momentos, pues bienvenido sea, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Ahí creo que puede ser más la sensación de descontrol en ese momento mensual por la exigencia social de restricción. Que por cierto van muy unidas, también quiero decir, el atracón, uno de los factores para que ocurra también es la restricción. O sea, va súper unido. Una persona que se restringe, aunque igual no es ni consciente, tiene más probabilidades de que luego llegue el atracón. Entonces, por un lado esto, que si es una vez mensual, cuidado, igual no te estás descontrolando, igual lo que tienes es una presión contigo misma muy fuerte de restricción o de no salir, de no salirte del tema de azúcares, etcétera. Y luego un poco con el tema de la menstruación, pues sí, ¿no? Al final es como otras situaciones en nuestra vida que nos mueven un poco de lo estable y al final es qué hacemos nosotros con ello, ¿no? Como cuando nos pasan situaciones en la vida que nos descolocan, por ejemplo, emocionalmente, cómo nosotros lo podemos gestionar, ¿no? Porque eso va a estar ahí. Así que bueno, esto... Pasa lo mismo con la menopausia, es decir, que es la excusa perfecta para comer 10 veces más sin parar y luego decir, ay, he engordado, es culpa de la menopausia, pero no, es Eso culpa es. de nuestro comportamiento. Sí, efectivamente. Si se repite, y no es una vez al mes, si se repite mensualmente de manera que uno ya ve cambios, etcétera, y no que son muchos días en el mes y que se convierte más como el momento en el que me permito hacer síntoma, que se llama así, hacer síntoma alimentario, entonces efectivamente hay otra cosa, ¿no? Por eso decía que la menstruación, vale, la podemos tener todas, pero es qué hacemos nosotros con ello, ¿no? No, al final, si dos personas tienen una misma situación y la afrontan de distinta manera, es efectivamente por lo que hay internamente en la persona psicológicamente hablando. Pero es verdad que el tema de la restricción es fundamental. Es que las mujeres, no, no podemos comer, no podemos, no debemos notar. ¿Cuántas mujeres no comen cuando van al restaurante porque no voy a engordar? Y hay estudios así de que si comes con placer un plato, no vas a engordar. Pero si lo comes con, estás así y que la culpa te invade, engordas. Hasta mirándolo vas a engordar. Es decir, que está comprobado científicamente esto. Yo creo que tenemos que volver a pensar nuestra manera de afrontar la vida en todos sus ámbitos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. En esa, sí, en esas presiones sociales, ¿no? Que se nos instauran tan fácilmente y que están ahí en el día a día. Y en las mujeres especialmente el tema de la restricción, muy importante. Mm. Pues muchísimas gracias, Aran, por tu experiencia, tu sabiduría y a ver si gestionamos un poco de manera más suave, más amorosa nuestra vida interior, porque creo que de eso se trata al final, ¿eh? Dejar un poco el aspecto exterior, lo que intentamos vender, entre comillas, de nosotros y ocuparnos, tomar el tiempo, porque el tiempo existe, basta con tirar el móvil, por interesarnos en nosotros mismos. Mm. Sí, pues efectivamente. Y nada, muchas gracias por, como te decía antes, por invitarme. Para mí es todo un placer hablar de estos temas porque si ya puede ayudar simplemente a una persona a tomar algo de conciencia, pues ese granito de arena, ¿no? Que podemos aportar juntas y yo nada, feliz también de poder compartir con esto, compartir contigo esto y de hablar de este tema. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Adiós. gracias, un abrazo.